Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues como veis, tenemos un vídeo especial. Has visto tú ya, has identificado, ¿no? ¿Quién Sí, puede ser? claro. ¿Sí? Ayuko. Perfecto, muy bien. Carlos Retalman nos trae Samurai Diva. Así que, bueno, Yuko, que ya la conocemos de la Wagaki Band, pues nos va a deleitar con esta canción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Yuko es impresionante, cada día canta mejor, ¿eh? Bueno, vaya calidad del vídeo de producción de elección de los escenarios, la banda tradicional sinfónica que la acompaña. Qué producción más buena, cómo se escucha su voz, clara, potente, súper afinada, está cantando, a mi parecer, mejor que nunca. Es impresionante, ¿no? No sé si llamarlo yo semi-retiro de los escenarios, porque conforme se ha retirado, digamos, de las giras de la Wagaki, está sacando esta serie de vídeos de manera individual. Estás muteado, David. Sí, sí, ya, Está ya me he dado sacando estos cuenta. vídeos de manera individual y está bordándolo. Está Es increíble. increíble lo de esta chica, bueno, lo de esta mujer, cómo canta. Además que te pone los pelos de punta. Cómo ha subido la nota ahí y le ha mantenido lo que ella ha querido. Claro. Además que le viene muy bien. Lo que pasa es que se escucha por ahí el samisen también, ¿no? Sí, es como si los instrumentos que solemos escuchar así de manera, digamos, tradicional, los que muchas veces hemos escuchado en la wagaki, el koto, el shamisen, el taiko Sí, y tal, parece que de alguna manera están presentes, como si de fondo estuvieran, además de lo que vemos en pantalla. Em, También hay algún sintetizador. Bueno, ella está genial, ¿no? Porque una vez más tiene la parte de tradición japonesa, la música, digamos, más moderna, con ritmos contemporáneos, con esas coreografías tan teatrales. De hecho, es un tema que el propósito es mostrar, digamos, el empoderamiento femenino, la elegancia. em,
el poder a través del arquetipo del samurái, para el que no esté informado, había samuráis tanto hombres como mujeres, ¿vale? Aunque la gente se crea que, o el gran público se crea que samuráis solamente había hombres. De hecho, hay un autor que sigo yo muchísimo, que es David Begil, que tú lo conoces, además, Sí, sí. em, que comentaba que en restos arqueológicos de batallas samuráis, aproximadamente un tercio de los fallecidos en combate eran mujeres. Las mujeres, Es decir, claro. que ahí van todo el mundo al combate. El samurái era el clan, así que hay que reivindicar, ¿no? La figura de la mujer en este tipo de Bueno, cosas. de hecho hay una serie de Netflix, la de Samurai de Ojos Azules, Ah, sí, muy buena, sí. totalmente recomendable desde aquí. Los que no lo hayáis visto, echadle un ojo porque es alucinante cómo Sí. está hecha la animación y la historia. Es genial. Que por un lado, claro, los instrumentos, ¿no? El koto aporta ese como carácter noble y ceremonial, los arpegios que hace, ¿no? El shamisen, pues, ataques secos, percutivos, cada instrumento tiene su historia. El taiko, esos golpes graves, rotundos, ¿no? Que supongo que serán Sí, serán representando pistas. la fuerza del samurái. Todo eso es como dando ambientación. Em, claro, Y por luego el... la flautilla que lleva ahí Sí, el compañero de... no sé qué tipo de flauta es. No sé si es como una especie de... Me recuerda al piccolo, ¿no? Es una flauta en las bandas clásicas, que es una flauta muy pequeñita. Parece lo mismo, pero tal vez tenga otro nombre. Y después el instrumento que ha sacado así, que se ponía, que parecía una pipa vertical, yo eso no sé lo que es. No, yo tampoco. Así que no me preguntéis Así que por qué. decírnoslo en comentarios, que ya sabéis que nos gusta Claro, conocer los instrumentos que no conocemos. autóctonos de allí. Claro. Em, de hecho, también he podido ver como un bajo eléctrico, bueno, escuchar de fondo, aunque no aparezca en pantalla, sintetizadores, hay algún tipo de percusión electrónica también, es decir, hay mucha mezcla y luego que lo que hemos visto es la capa orquestal, ¿no? Es decir, con los violines y todo eso que hemos visto de los instrumentos de cuerda. Y claro, la voz de Yuko sobresaliendo de todas, ¿no? Ese vibrato tan característico, una afinación extremadamente precisa, el color vocal tan bonito, la elegancia que tiene Yuko a la hora de Sí, moverse, es espectacular, ¿no? Em, evocando esos cantos tradicionales, es alucinante. Y bueno, mm, también el tema del videoclip, la elección de los escenarios es brillante. Yo entiendo que habrá muchas cosas que se nos pasen, porque yo sé que dependiendo de los colores con respecto a al tema ceremonial, pues cada color representa una cosa, no sé, el rojo, el dorado, el negro, ¿no? A ver, que yo más o menos recuerde. Está el tema creo que el rojo era poder, el dorado era algo como evocando la realeza o algo así, el negro no sé si era el fuego o, en fin, bueno, que me lo digan en comentarios porque no termino yo de ubicarlo. de ubicarlo. La parte en la que van haciendo esas coreografías, yo siempre creo que muchas veces intentan evocar de alguna manera el teatro kabuki. Así que nada, muy bien. De hecho, los movimientos que hacían con la espada, más que ataques con espadas samurái, Sí, parecía una especie de kata, ¿vale? Pero con la katana, ¿no? Em, pienso que es la katana, ¿no? Muchas veces, dependiendo de la longitud, es una katana o es otro una tipo agua de quizás sí. wakizashi. La wakizashi es más corta, ¿vale? Sería como en España, en el siglo de oro,
se utilizaban también una espada larga y una espada corta, ¿no? Se le decía darte una de toledana y una de vizcaína, ¿no? Es decir, la espada corta y la espada larga y la espada corta, ¿no? También a la larga se le llamaba la ropera. En fin, pues ellos también tenían una espada larga y una espada más corta, ¿no? La Sí, corta era claro. más defensiva o si a lo mejor estabas atacando en un sitio estrecho, con pasillos o lo que sea, no te convenía tal vez sacar la katana y te convenía sacar más la wakizashi. Bueno, Claro. em, la letra es lo que te decía, es decir, lo que identifica es eso, es una identidad, un orgullo, una feminidad poderosa, una determinación y un coraje. También habla de transformación, ¿no? Es decir, muchos mensajes de estos de renacimiento. Bueno, muy bien. Es para dejarte llevar totalmente con esta Sí. canción. Venga, le doy un poquito para atrás y continuamos. 叫びを空へ飛ぶ祈り侍フィーバー砕け迷いを鏡に映るマリゴーレイ侍フィーバー孤独も強さに信じして今覚醒せよ涙の音に耳を澄ませて痛みのすべて抱きしめよう悲しみは優しさに憎しみは愛に変えようあなたに捧げる鎮魂歌御霊よ照らしたまえ御霊よ我に宿りて侍フィーバー照らせ闇を染まることなき花の刃で侍フィーバー照らせ命のファンファーレ今侍フィーバー照らせ闇を染まることなき花の刃で侍フィーバーオレンジを信じて突き進め今浄化せよ変に歌えば血が燃える音の巫女よ響けとわに影を喰らえば道は晴れる武器も盾も塵となれ生まれし星に安らぎを Bueno, Yuko absolutamente increíble. Em, Mira, este escenario pues da más la ambientación del teatro que te decía. Aquí la parte exterior pues está muy bien porque claro, con las emboscadas y todo eso que podían ocurrir de noche. Aunque claro, esa ambientación de noche, más que samurái, parece territorio shinobi, ¿no? Sí. Em, Me parecen más o menos del mismo tamaño los violines porque tal vez el que está junto al violonchelo sea un poquito más grande. No sé si puede ser una viola. Lo, lo normal es que fuera un violonchelo, una viola y dos violines. Pero bueno,
ya que nos lo Me digan. parece más grande, Parece un poquito más grande, ¿verdad? Bien. Sí. Muy Que poquito, pero poquito, sí. Es curioso, ¿no? Porque la palabra samurái significa sirviente. Así que, bueno, pues fantástico, me parece. Solamente con el vestuario sí, y los escenarios y es que esta escalera de caracol y ese plano del principio, este, ¿vale? Con esta escalera que va subiendo y ellos abajo, es alucinante, de verdad, qué bien pensado. Así que esta habitación también es magnífica. sí, que los vídeos de nuestros amigos japoneses son un espectáculo. Sí, sí. Además en el bosque con las cañas de bambú ahí. Ujú. Correcto, correcto. Claro, a ver, tienen un aire moderno, lógicamente no iban así vestidos. Tienes la ambientación, ¿vale? Pero es impresionante en todos los conceptos. La forma de mover, el abanico. Mira, me hubiera faltado porque normalmente iban en la cintura con la katana y con la wakizashi, ¿vale? Que formaban lo que era la daisho, ¿vale? El conjunto de las dos. Pero todo genial. Es que no se le puede poner ni un pero. Em, Me gustaría verlos en directo, que yo creo que es algo bueno, tenemos esa pena, entre comillas, de que tienen ese parón. Tanto, yo creo que ella, por el tipo de vida familiar que tiene ahora mismo, puede hacer vídeos, pero no puede irse de gira, tal vez. Pero bueno, siempre es de agradecer que vaya sacando este tipo de cosas para el disfrute de Pues sí, todos los aficionados. Así que, genial. Carlos Retalman, gracias por patrocinar la reacción. Amigos, espero que os haya gustado tanto como nosotros, así que ya sabéis, si os ha gustado, se agradece un like, por favor, para apoyar el canal, suscribiros, la campana para avisaros de las reacciones. Ya somos más de 5.800, esto está aumentando una barbaridad últimamente. Gracias, de verdad. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, pues te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.